Ah, no, yo eso sí, yo... ¿Sabes a mí quién me dijo una vez, lavar los platos tiene un efecto relajante? Sí, a mí me relaja. El Javier Ceballos, él me dijo eso. Y probé y es verdad. Así. Sí, sí, en la pandemia lo que más dice es lavar platos más que trabajar. Oye, hemos empezado con una asamblea que nos va, creo que a dar mucho material, ya dio mucho material. Ya significa un punto de atención. Y yo quisiera empezar por el final. Más que por ahí, doctor Herrera, Francisco Herrera Panchito Arauz. nos aceptó la invitación acá a la salita, ¿no? Sí, nos ha aceptado. Ya lo venía trabajando desde hace un par de semanas. Ah, eso ya, sí. ya le... Sí, Ya lo venía ese trabajando, loco, sí. ¿no? Sí, los que quiero que vengan, les mando el programa ahí de muestra. Ah, para que vean, para ¿no? que vean. Y creo que Para se sienten, enganchar. y se Es sienten agradable. cómodos. Es agradable. Quiero empezar por el final porque a mí me ha llamado mucho la atención. Y quiero ir al inicio porque lamentablemente la asamblea anterior terminó de una forma que creo yo desluce, aún más lo deslucida que estaba. El tema de José de la Gasca reconociendo pública y abiertamente que no hay razón alguna, no hay tiempo más que razón, y que las reformas, que no habrá constituyente, que todo se efectuará vía reforma parcial. ¿Esto le carga de trabajo a la asamblea entonces? Yo creo que van a cometer un error. ¿Por qué? Por una razón simple. El gobierno no tiene mayoría. Una ¿y qué mayoría fue lo que sólida. votó? No, eso que tienes es un remedo. Es una gobernabilidad arrastrada. Es una cosa sin nombre. Pegada con saliva, como se dice coloquialmente. Bueno, usualmente se dice pegada con ¿Cómo se babas, dice? ¿de acuerdo? Sí, pero yo prefiero decir... Usted es muy diplomático, doctor Vela. Yo... Aquí. Más formal. No tienen mayoría. Eligieron a golpes de negociación cada una de las dignidades. Tuvieron que parar las sesiones en cuestión de minutos para negociar cada una de las... Bueno, 2 veces pararon, ¿no? Sí. 2 veces. Sí. Se les cayó la segunda vicepresidencia primero y luego tenían problemas para las 2 vocalías. Eso es una muestra puntual de que no De que tienes. no llegaron con todo listo. No tienes. No tienes mayoría. No tienen los votos para tener una mayoría. No tienes 77. Para aprobar una reforma constitucional. 90 y... No, necesita 77. 77 para la Ahí, por reforma, ejemplo, ¿sí o no? 101 para la enmienda. O Claro, 102. No, perdón, es 70. Esa duda tengo yo. 102, A ver, para la reforma 102. parcial tú necesitas mayoría absoluta, que son 77 en esta asamblea, pero No, la reforma, 101. tú vas a las urnas. 101. Ajá. Tienes que ratificar. Para la enmienda necesitas mayoría calificada, que son 101. Correcto. Yo pensaba que era 102, 101. Ya. ¿Cómo los consigues? Negociando. O sea, son buenos para negociar, hay que reconocer, ¿no? Sí, pero qué vil, qué sucio suena eso de negociar. O sea, Pero la Suena política a no es pulpería, negociación. exactamente por eso es sucia. Pues. Negociar. ¿No es acordar? ¿No sería mejor consensuar? Pero no terminan siendo eufemismos nada No, más. terminan Es un cambio de siendo, término. terminan siendo conceptos aplicables y no el vil negocio en donde ¿qué hay? El intercambio de poder, de traición, de dinero, de cargos o de miedo. No me van a negar que la asamblea que acaba de instalarse estuvo rodeada del miedo. Las denuncias del día anterior de que la asamblea iba... Lo de la rebelión. Claro, iba a soportar una rebelión, el pedido de militarización, la presencia de la escolta legislativa, amenazando a los legisladores. Eso es miedo. Y en ese marco de miedo, difícilmente funciona la democracia. Y doctora, yo lo que observo es un tema que no quisiera relacionarlo con la escasa capacidad de conocimiento, que eso ya creo que queda claro, sino ya incluso del lugar y del sitio donde se encuentran
todos quienes han accedido a esta asamblea, hay gente capaz de poder llevar adelante una reforma, si sea parcial, mínima incluso, ya que no va a haber constituyente. Hay material, capacidad ahí. Yo creo que es bueno que no haya constituyente. A mí por lo menos me agrada. Me agrada la idea. Creo que hemos coincidido, ¿no? Sí, Usted y yo hemos coincidido. En esto de la asamblea, sí. Pero todavía no estoy tan segura que no haya. Yo prefiero no cantar victoria. O sea, qué bueno que no haya, porque me parece que es un proceso costoso. Ya lo conversamos en algún momento, costoso, largo. Creo que la reforma parcial siempre va a ser menos traumática. Si se puede realizar, yo sí creo que se puede, porque al final del día es una discusión, sobre todo de política, con asesoría, con los asesores, que si tú quieres, del tema técnico, pero al final es la discusión política lo que importa, lo que va a determinar cuáles son los cambios o qué son los cambios que se necesitan o no. Yo creo que es posible. Y yo creo que es posible sobre la base incluso de ir consiguiendo estos votos que se necesitan. Me parece a mí que incluso Revolución Ciudadana, si se le plantean temas que para la ciudadanía son importantes, como por ejemplo el CPCC o el paso de funciones del CPCC, que es algo en lo que coincidimos la mayoría, yo creo que Revolución Ciudadana hasta podría aceptar. No sé no estoy tan seguro. No sé si es una eliminarlo. institución emblemática de repente de la línea. Más que emblemática, viene a ser esta institución que se ha convertido en la más apetecida. Te lo dicen de dientes para afuera. No sé si van a coincidir conmigo los tres. De dientes para afuera te dicen que hay que eliminar el CPCS. Ya, desde Moreno, y resulta que Moreno no eliminó el CPCS, sino que lo que hizo fue crear este consejo transitorio que algunos lo elevan a los altares. Yo soy completamente crítico. Yo también. El doctor Herrera ni se diga. El doctor tiene un término ahí. Sí, fuerte. ¿Cómo dices? El pestilente, ¿cómo dices? El pestilente legado de Julio César Trujillo. Ese es el término que usa el doctor. El pestilente legado de Julio César Trujillo. A mí me preocupa que le quieran encargar a esta asamblea una reforma. Esa era una mi duda. enmienda. ¿Pero tú quieres que haya constituyente? No, yo no quiero que topen. No, yo también. Esperen un segundo. A ver, ¿por qué lo digo? Se fijaron, ayer un reportaje interesante de Coavisa sacaba la edad fluctuante de los asambleístas. Es verdad. Hay un asambleísta de 18 años, 19 años. El de 19 es el más joven. Sí, ya. El promedio está entre los 20 y los 35. Casi ninguna experiencia. No existe una correlación entre la sociedad y sus representantes con lo cotidiano de la vida de la ciudadanía. Me refiero a quién representan esos asambleístas. Y representan a una generación millennial. Lo millennial equivale más o menos al 49% de la asamblea. Pero entonces tú no estás de acuerdo con que se haya en la Constitución actual. En la Constitución está 18, ¿verdad? 18. Bajaron de 25 a 18. No estoy en discusión de la edad. Sí estoy en discusión de la experiencia, del conocimiento. Pero creo que va de la mano, Flor. No, perdóname. Hay gente que a determinada edad tiene un conocimiento muy vasto, por ejemplo en derecho, pero no y que 18. Puede ser... Pongámosle en buen término y pongamos a esa gente que ha llegado a un nivel de conocimiento vasto. Pongámonos en ese plano, ¿ya? Para no desmerecer a nadie. Pero frente al país y una constitución tan controvertida, tan poco debatida, y especialmente en esos sectores, ¿y les vas a encargar a ellos la reforma? ¿Le vas a encargar a un presidente de la Asamblea que ni siquiera conoce el reglamento del manejo legislativo? Oye, avergüenza. Pero es cierto, el señor Olsen en la sesión inaugural demostró no haber leído el reglamento y cuando suspende actúa de mala manera. No le puedes reclamar, pues. Se supone que si eres presidente tienes que haberlo leído. Y finalmente, lo que dice mi doctora, habrán términos con los cuales se podrá conversar con Revolución Ciudadana. Ojalá les dejen hablar, pues. Exacto. Y esto de omitir la voz disidente o la voz opositora... No, eso es antidemocrático, eso es totalmente antidemocrático. Es que lamentablemente eso ya se está haciendo una constante, ¿no? O sea, el presidente tiene esa prerrogativa en la medida en que te puede dar la palabra en las sesiones o no.
Entonces, de alguna manera, quien tiene la presidencia sí tiene esa potestad de bloquear quién va a hablar en las sesiones. Bueno, hablemos de hechos puntuales. Esta corriente que en algún momento se transformó en un temor, fue un temor, y sí creo que era algo para temer, la verdad, de que la madre del presidente de la República sea presidenta de la Asamblea. Se terminó desvirtuando y creo yo bajo el peso de acontecimientos que vos los expusiste el programa pasado, ¿no? Eso les iba a decir, yo les dije el Que no programa iba a pasado ser. que no iba a ser. Porque Yo les dije que tenía no le ese convenía, pálpito ajá. que no iba a ser. Menos mal, ¿no? O sea, eso es lo que cabe decir ahora. Menos mal. Yo sí estoy de acuerdo que no haya sido. Tiene más experiencia política que Nils Olsen, ¿no? Sí, pero a ver, yo parto claro, de la forma y luego del fondo. En la forma a mí se me hubiese parecido impresentable. Así es. Por más de que, digamos, jurídicamente podía ser, porque cualquiera de los 151 legisladores puede acceder a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero es la madre del presidente. ¿Ya? Y luego, el rol de quien ejerce la presidencia, que ahí creo que es un buen punto que aborda Francisco respecto de la experiencia o inexperiencia que puede tener el líder de la legislatura, no es un rol solo político, sino administrativo. Exacto. Que te demanda 24/7. O sea, no es así nomás que tú delegas. No. La cabeza del poder legislativo tiene un rol no solo político, sino administrativo. Yo no lo veo en esas a la señora Anabel así. No lo hubiese visto en esas ahí. Yo creo que ella, digamos... Creo que como dato concreto es el tema de quién es su suplente. Eso creo que ya terminó de desarrollar todo. Sí, es el señor Matobello. Sí. Es un político cuencano. Eso ya creo que daba a entender lo que iba a suceder y va a suceder en torno a la presencia de la doctora Sinaí. ¿Cómo pasó con León, pues? Claro, sí, que lo hablábamos en el programa pasado. Ahora, estas figuras a mí sí me lleva a pensar que creo que estamos entrando en una etapa donde en cuestiones de imagen, en cuestiones de puestas en escena, en cuestiones de digerir para el gran público, para el gran electorado, yo creo que sí se está queriendo instalar, y yo no sé si es la misma percepción suya, Francisco, sí se está queriendo instalar como una figura monárquica acá en el Ecuador. No, a ver, y aquí vienen ya mis preocupaciones anteriores, pues. O sea, para mí hubo fraude. Y ya sé que me vas a reclamar. No. Yo respeto lo Y que yo decía, es que el fraude no solo es el momento de contar los votos, pues. Fraude es cuando el presidente no cumple con las normas. La cancha Fraude es inclinada. cuando el candidato no cumple Eso con el estamos de código. acuerdo. Eso estamos de Fraude es cuando el Consejo Nacional Electoral se muestra parcializado. Eso estamos de acuerdo. Fraude cuando se viola la ley, cuando todo el aparataje del Estado se pone al servicio del candidato. Lo que le hicieron a Topic, ¿no? Y lo que le hicieron a Topi. Es decir, ahí hay el fraude, Yo creo también. que se complementa con el contagio de los votos. Pero todo el proceso fue fraudulento. Y estamos acostumbrados. Aquí todo el mundo se fija en el reclamo de Revolución Ciudadana por el contagio de los votos. Y lo anterior. Y todo el proceso violatorio de la ley, que ni siquiera le hubieran permitido al señor ser candidato, no presidente, Ya. candidato. Pero doctor, no desvirtúa o no termina frivolizando, que esa es mi opinión, el tema de insistir con argumentos tales como la tinta del esfero, el flash del teléfono. No termina este tipo de argumentos sobre los que está insistiendo Revolución Ciudadana, sus líderes, su candidata, su líder máximo, y no sobre estos argumentos que yo creo que son reales. O sea, existió una cancha inclinada. No, eso es innegable. Pero no termina frivolizando Eso esos argumentos de repente. Siempre y cuando no hubieras cambiado las reglas de juego en la mitad de la carrera. ¿Por qué pusieron lo del teléfono entre primera y segunda vuelta? ¿Tiene explicación? Entonces ahí se presta para lo demás. No debieron haber impuesto la norma del teléfono para evitar especulaciones de cualquier tipo. Si la querían poner, pónganla un año antes, como manda la ley, y hubiéramos tenido que aceptar. Pero en este momento, un abuso de ese tipo genera cualquier tipo de especulación. Ahora, cualquiera. Las próximas elecciones, que no sabemos cuándo van a ser ni de qué van a ser, deberían ser las seccionales, ¿no? A ver, las próximas en teoría son las seccionales. Si es que no hay asamblea. Si es que no hay constituyente, bueno, tienes, para no hablar de elecciones, tú tienes a la vuelta de la esquina y dependiendo de lo que pase en los siguientes 5 meses y pico, el proceso revocatorio de mandato en Quito.
que no es un tema menor. Ya necesitas 200 y pico de miles de firmas, tienes 6 meses para recoger, entonces, en teoría, en el último trimestre del año, se podría dar, si es que completan esas firmas, el proceso revocatorio del alcalde. Pero solo en Quito. Que sí, pero creo que es un tema para apuntar. Es un tema para apuntar porque... Está ahí en la mesa. Sí, porque hablas del alcalde de la capital, nunca ha habido un proceso revocatorio en Quito. Es un proceso que viene después de las elecciones. Yo creo que, más allá de que yo pienso que el electorado, obviamente, el electorado vota emocionalmente, pero además el electorado es voluble y puede cambiar de un mes a otro, de una semana a otra, su forma de pensar. Aquí en el Ecuador tenemos casos emblemáticos. A ver, Noboa ganó la elección o llegó a la segunda vuelta en 2023 en una cosa que nadie se explica. Va al debate con 3% de intención de voto y termina pasando la primera vuelta con 23%. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Yo creo que hay una serie de factores. Si le va bien o no al gobierno. Hay tantas cosas que pueden ocurrir, pero ese proceso de revocatoria puede ser clave. Y de ahí, en teoría, tú tienes las elecciones seccionales de febrero del 2027. Entonces, ese va a ser un proceso igualmente clave porque, digamos, Revolución Ciudadana tiene Quito. Pavel Muñoz, si no tiene la revocatoria, puede acceder a la reelección. Aquiles Álvarez puede buscar la reelección. Bueno, Marcela Guiñaga puede buscar la reelección. Y con Aquiles Álvarez hay que ver también qué sucede. Por eso te ¿no? digo. Sí, Te hablo yo de lo posible. Pero Leonardo Orlando ya no, Paola Pavón ya no, J. Lloret sí, para mencionar algunas figuras emblemáticas. Marcela también. Marcela sí puede, Sí, sí. claro. Marcela puede. Yo digo, y me preocupa que vengan elecciones. Sí. Me preocupa seriamente que vengan elecciones. Con lo que acaba de pasar, Ah, no, con acá ¿quién, Chingada, ya, sí. ¿quién me garantiza las siguientes elecciones? ¿El CNE? ¿El TCE? ¿Quién? Claro que se los ha cuestionado ¿Quién? y que no les puedes poner juicio político. O sea, ahora mismo, y no puedes. Y han abusado del poder, porque ahí hay un abuso del poder. Y han hecho lo que les ha dado la gana a la señora Tamaín y su combo, con la mayor sinvergüenzura posible, utilizando un palabra. Y la señora ha encabezado varios procesos cuestionados y cuestionables. O ya nos olvidamos que la fiscal Diana Salazar le amenazó con allanar el TCE, digamos el CNE, si es que no ganaba Guillermo Lazo, Eso está revelado en los chats de Villavicencio. Villavicencio. ¿Y tú crees que esa señora y ese grupo de gente nos puede garantizar elecciones? Oye, pero tú has dicho algo y yo le pregunto a Jimena, esto de que no se puede enjuiciar políticamente, fiscalizar a la función electoral, ¿está en la Constitución? O sea, no ¿Cuál le puedes iniciar juicio político mientras hay un proceso electoral. Pero eso dice la Sí, Constitución. sí. No, eso mientras es mientras legal. hay un proceso electoral no puedes, por eso es que todos los juicios políticos que se iniciaron en el proceso electoral se cortaron. archivaron. Pero eso para ti es sano, ¿o no? Ahora puedes porque no estás en proceso electoral. Claro, pero digo, ¿para ti eso tienes es los sano o votos. no? De que no se les Tiene pueda... tiene una buena intención y es que no haya esta presión política para quien está en la función de electoral acuerdo. en el momento del proceso electoral. Por eso incluso tienes blindajes incluso de las sentencias del TCE en proceso electoral. La Corte Constitucional no las puede tocar cuando estás en proceso electoral. Entonces son como blindajes que tienen la función para impedir que haya una influencia política y judicial. Pero yo también, a propósito de eso, me parece fantástica la explicación de Jimena. Yo me pongo a pensar, ¿no? Hay una serie de factores que no son menores. Este Consejo Nacional Electoral está prorrogado. Sí, exacto. Ya varias exacto. veces. Ese es un Este problema, Tribunal ese es un Contencioso problema. Electoral está prorrogado. Igual los jueces del TCE. Los jueces por eso, del el Tribunal Tribunal. Contencioso Ah, Electoral. perdón, el CNE. La fiscal está prorrogada. ¿De quién es la responsabilidad? Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por eso yo discrepo cuando le leo al señor Verduga o le escucho al señor Verduga o le miro sus videos donde él dice que la verdadera razón es que ellos querían supuestamente impulsar el proceso de renovación de la Fiscalía y les impidieron. Hermano, arrancaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con mayoría. Por eso el señor Allen Berbera era presidente del Consejo. Arrancaron con mayoría. Se metieron ahí sin aprender la lección del año 2019, de que cuando en el consejo de José Carlos Tuárez, del cura Tuárez, quisieron revisar el blindaje respecto de la designación de la fiscal,
Ya que yo creo que esa fue una de las cosas negativas de la Corte Constitucional respecto de lo que hizo el transitorio, que no podían revisar nada, como que era todopoderoso el transitorio, ya, pero necios querían revisar aquello, dieron papaya, juicio político y destituyeron a Tuárez, Rosa Chayá, Victoria de Cintorio y Walter Gómez. Pero... Primera, no aprendieron, espérate un ratito, no aprendieron de esa elección. Vamos a 2023. Allen Berbera quiso hacer exactamente lo mismo, cuando sabes qué tenían que haber hecho en ese momento. Señores, nos instalamos, vamos a empezar a preparar el reglamento para elegir fiscal. ¿Por qué no lo hacen? Yo lo entiendo. Por eso es que las funciones tienen que pasar a la Asamblea Nacional. Entiendo. La Asamblea Nacional es la quien tiene que nombrar autoridades de control, nuevamente, porque es un proceso político, claramente un proceso político. Transparente en eso y que se vaya a la Asamblea Nacional. Doctora Jimenita. A ver, ahí el Panchito no está. Ya estoy viejo. Ya estoy viejo. El Panchito no está Y de he acuerdo. visto. Ni la Asamblea. No, es que he visto tantas cosas alrededor del tema que la única conclusión a la que llego no es que el Consejo está mal, ni la Asamblea está mal. No, la clase política ecuatoriana. Seguro. Mediocre, ignorante, falta del respeto por las leyes, desinstitucionalizada. En eso vamos a coincidir sin ningún totalmente. sentido de Absoluto. país. Clase política ecuatoriana. Verán que les pongo a toditos. Y si hay alguna excepción, esa me confirma la regla. Mediocres, desinstitucionalizados, incapaces, incultos, no respetan las leyes. Y a eso les quieren dar, a que elijan autoridades. Vean lo que han hecho con el Consejo de Participación Ciudadana. Tú rememoras una serie de datos. Yo soy más crudo. Regresa a ver lo que ha sido los procesos de elección de autoridades. ¿En el Congreso? En el Congreso. Sí. Ya, una vergüenza. O sea, la mayoría Una igual va a vergüenza. elegir, ¿no? Vean, entre Claro. ellos mismos se denunciaban. ¿Cuánto se negociaba o con quién se negociaba? Y hay una anécdota, vos que te encanta andar rememorando las anécdotas, Bela Vinces, John Fabricio. Llegó un momento en que las negociaciones tenían que ser tan secretas y tan oscuras en los días de la economista Cecilia Calderón, Esa es tu época, no la mía. que tuvieron que meterse al baño, y al baño de hombres, para que no escuche el economista Calderón, que les andaba siguiendo en todo lado para no permitir una negociación oscura. Hasta ese Cuando nivel. existía el FRA. Claro, cuando existía Yo el le FRA. conocí a Cecilia Calderón cuando fue diputada por la izquierda democrática. A lo que voy es a que los procesos de, otra vez, negociación, ¿no les parece vil? ¿No les parece insultante? Cuando lo que debería existir es... Yo planteo ya, si es que quieren ponerse, pónganse de acuerdo. Y si no, hagamos concordancia. Y si no, busquemos consenso. Porque negociación apesta a billete. Negociación la palabra te disgusta. Claro, sí. Apesta a negociación obscura. Apesta a entrega de poder. Que siempre hay. Ya, pero es que, a ver, ese es el problema. Hace un momento hablábamos de que vimos el fraude. Y casi nos acostumbramos al fraude. Sí, yo coincido. Y yo coincido, vimos yo coincido. que, por ejemplo, la Asamblea haya tenido una sesión tan escabrosa. Exacto. Y casi nos acostumbramos. Y entonces Bueno, ahora... más o menos. No, No no. hay que generalizar, porque, por ejemplo, No, en no, el espera. tema de la cancha inclinada, hubimos voces. No, sí. Hubimos A ver, voces, y me incluyo, perdóname, Fabricio, sí, hubimos sí te voces que- reconozco eso, porque además no solo en eso tú recuerdo que siempre hablas, sino no se acostumbren a la violencia. No se acostumbren. No normalicen la creo violencia. lo mismo, normalicen. yo creo lo Entonces, mismo. no normalicemos la corrupción en la elección de autoridades de control. No, Pues. no puedes No normalizar. normalicemos Sí, que sí. la negociación sea a ese nivel vil de pulpería, de cantina, de tienda de Me esquina. encantó el término pulpería. Pulpería. Hay que recordar que en el Congreso Nacional se elegía desde el presidente de la Corte Suprema La de Corte- Justicia no, los magistrados, no el presidente. No, el presidente no eran los... No, eran los jueces. magistrados Eran de la los- Corte los- Suprema los elegía el Congreso. El por fiscal. última vez en el año 97. Claro. Fuimos a consulta popular, pues en el año 97. Todos los ecuatorianos nos preguntaron a los ecuatorianos, ¿no? Como son los políticos, ¿está usted de acuerdo con que el Congreso ya no elija a la Corte Suprema de Justicia? Y mayoritariamente el pueblo ecuatoriano dijeron, sí, estamos de acuerdo en que no metan los políticos. Lo hicieron por última vez. Para esa vez. Pero, a ver, se elegía el fiscal, se elegía el contralor, El procurador.
procurador, procuradora, contralor, contralora. Superintendentes de bancos, de telecomunicaciones, No, compañías. Telecomunicaciones no había. No pues, había, o sea, pero en ese entonces ya comienza a pero figurarse. todo el grado de superintendencia. Las autoridades de control en general. Se elegían en la Asamblea, es En el decir, Congreso. en el Congreso Nacional. Es decir, para traerlo a esta época, ustedes imagínense en la Asamblea como la que se instaló ayer, tener que elegir fiscal, ministros, jueces, o sea, Pero no sé qué es peor, porque con el Consejo de Participación no es que es, O sea, aquí digamos, tenemos- muy Pero por lo menos transparente. allá son 5, pues acá son 151. Por eso es que a mí me parece más fácil de manipular a los 5 A los 7. que a los 151, digamos, que de alguna manera sí que va a haber una componenda y yo Disculpe, también pero creo. se yo vuelven también creo. carísimos si a cada votación suben el precio. ¿O por qué creen que suspendían a cada rato las sesiones en la asamblea inaugural? ¿Por qué fue? Porque a cada momento las presiones y las exigencias eran mayores. Hay pasajes además, deben acordarse, seguramente tú te acuerdas, no sé si Esteban, no creo que la doctora Ron, porque es mucho más joven que nosotros. Por eso le dije que ya estoy viejo. 1998. ¿Quién fue el superintendente de bancos de la época? Juan Falconi. No. Doctor Jorge Egas Jorge Peña, Egas, claro. que fuera ministro del Trabajo de Febres Cordero, Cordero. en el periodo anterior. Doctor Jorge Gaspeña, cuyo estudio jurídico estuvo vinculado al Banco del Progreso. Claro. Dato no menor. Porque el Banco del Progreso, en el año 99, gran banco, que es el que te pagaba la más alta tasa de interés por depósitos a la vista. 99%. La más alta tasa de interés por depósito, no a plazo, sino depósito a la vista. Por eso todo el mundo, a los que les compraban la renuncia y salían del sector público en el gobierno de Maguad, iban y depositaban su plata en el Banco del Progreso. Y claro, cuando quiebra el banco, esto fue un caos. Pero bueno, nominan, o sea, mandan la terna desde Carondelet, presidente Maguad, encabezando Jorge Gaspeña. No se pusieron de acuerdo y entró por el Ministerio de la Ley el doctor Jorge Gaspeña, que fue, digamos, su papel más emblemático, El la feriado. noche del 7 de marzo del año 99, si la memoria no me es infiel, que fue domingo. Aparece en cadena 8 de la noche anunciando No. el feriado bancario por 24 horas. No, Fabricio, fue al 8. El 8 entonces. El lunes 8 a las 7 No, de el la domingo. mañana. El domingo. No, fue domingo. El domingo, a ver, Domingo el de domingo noche. Fue domingo para lunes. Fue porque- domingo de noche porque para anunciaba lunes. para el lunes ya no había. ¿El feriado? Sí. No, domingo de noche el anuncio. Y el lunes ya no abrieron. Estaban cerrados los bancos y era feriado por 24 horas. Ya. Domingo de noche, me acuerdo clarito. Era está una terna que por lo general y por un tema de costumbre, el primero de la terna era el... Claro, generalmente el Nosotros primero de la terna rellenábamos. es el que digamos, es esa práctica no escrita de que el primero es el que quieren que sea elegido. Pero es que no puedes Y la terna la convertir. enviaba a quien, el presidente. El presidente Ya. enviaba la terna al Congreso. Pero lo que yo digo, a ver, por lo menos ahí tú sabes que tienes alguien no que te está respaldando, pero tienes un bloque político detrás, ¿no? Tú sabes que esa autoridad Ese es viene el de este punto. partido, esa autoridad viene... Ese es el punto. Con el Consejo de Participación todo pareciera que es por méritos, y no es verdad. No es que gana el que mejor, el que No, más eso sabe. es A ver, concursos son me da la impresión de por qué dañaron el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué no podían elegir en asamblea? Pues? Entonces ahí le dañaron a todo. Ese proceso es inacabable, además inaceptable lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana. Yo coincido. Empezando por Trujillo. Pero Sí. cada quien El abuso antes de también, Trujillo, Sí, sí, sí. el abuso de Trujillo de llegar a decir que estaba por encima de la Así Constitución. es, tal cual. No, esa es una declaración desafortunada. Es un acto corrupto. Totalmente falso. Por eso hablo yo siempre del pestilente legado de Julio César no puedes Trujillo. negar Pero que- ¿sabes por qué? Por el pestilente legado de corrupción que dejó con ese tipo de actitudes. Ahora, trasládalo eso a la Asamblea. Y te vas a encontrar, oigan, ¿no les parece inapropiado que la elección de las autoridades de control se convierta en una moneda de cambio? Eso es grosero con un país, pero ya nos acostumbramos. Pero pasó en el Congreso. ya Pancho, pasó, en el Congreso. y pero va a también- pasar, Pero y también volverá está a ser. pasando, y ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos hemos acostumbrado a eso. Me parece. Y O sea, no solo han es cambiado los consciente. nombres de las Sí. instituciones, pero y los el mecanismos. número, y el número de personas. y el pero, número de personas. pero al final del día, ¿cuál es la solución entonces? Es que esa es la parte compleja. Claro, evidentemente necesitamos un cambio de las organizaciones políticas, de los partidos, compromiso de los partidos políticos, pero eso es más complicado. ¿Cuál es la solución inmediata? O sea, Para para mí no hay mí, otra que sinceramente, enviarlo a la yo creo que Asamblea. tiene que regresar a la Asamblea Nacional, Yo también no le encuentro otra. pero obviamente con algún tipo de mecanismo Tal vez más que, reglas, de alguna, ajá. que de alguna Con manera una- te permita, no sé,
reales vedurías, no sé, un proceso más riguroso, que no sea solamente que el presidente manda una terna y ya. Con Los un vínculo méritos. ciudadano, con un vínculo de Pero participación, un vínculo de real ciudadano. organizaciones Porque vienen estas civiles. organizaciones que se adjudican que son de la sociedad civil. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo digo, dicen, soy el representante de la sociedad civil. ¿Quién? ¿Quién es la sociedad civil? Tú eres la sociedad civil. Todos. Ocho de la sociedad civil. Y nos sentimos representados. No. ¿Tú eres la sociedad civil? No, ni me pongas en ¿Tú eres la sociedad civil? ¿Ah? ¿Tú eres la sociedad civil? Más sociedad civil serás vos. O sea. No, y oye, perdón, Fabricio, ¿y que no hay sociedad militar? Porque la sociedad civil Claro. debería tener una contraparte, que es la sociedad militarizada. Es como, O sea, Que además que tienen derecho a votar, ¿ah? Mira. Que no tenían antes. me preocupa una cosa, que institucionalmente en el Ecuador se siga heredando esa maldita tradición de los conquistadores. ¿Qué es? Las normas del rey de España se acatan, pero no se cumplen. ¿cuál es la diferencia? Ahora, ninguna. El no cumplimiento de la norma. Pero ninguna. Dictan leyes, O sea, está bien, esto funciona. crean instituciones Yo creo. y después de un rato empiezan a violentar, a transformar, a destruir, a derruir. Es decir, somos una sociedad que se acostumbró a este proceso corrupto de no respetar nuestras propias instituciones, nuestras propias autoridades. Y siempre estamos en conflicto para elegir a la autoridad, para luego no respetar a la autoridad. ¿Cómo vieron ustedes ya en lo que tiene que ver con la conformación de la Asamblea? Yo lo trasladaba a términos futbolísticos. Como siempre, La conformación de la Asamblea y decía que Siempre compara con el... Pero está bien, es su parte. es lo máximo la relación. Yo que le siempre defiendo, han tenido. doctor, Claro, Por ejemplo, es obvio que se va a acordar que el día que falleció el expresidente Roldós había un partido de fútbol. Y no pararon. No, y se acuerda Y con, no con pararon. los goles, se acuerda. sabes que yo tengo como proyecto personal, que no sé si lo llegue a cumplir, no sé si llega la próxima semana yo mismo incluso. Pero ¿por qué eres inconstante o qué? No, ¿sabes por qué? Porque pues, pasan tantas cosas. Yo tengo como proyecto personal el hacer una novela de ese día. Una novela, ¿verdad? Del de ese 24 de día. mayo del Es que 81. es un hecho tan Del 81. increíble en la historia del fútbol y en la historia política del mundo. O sea, eso no ha pasado nunca y no volverá a pasar. Lo que sucedió ese día es increíble. Yo tengo como proyecto hacer una novela de eso alguna Doctor, vez. hablarame. Le tengo un montón de datos de ese día. Chuta, vea, créame que... Hablarame, me llama nomás, yo voy. Créame que Coautor. es trasladarlo a la ficción, Yo tenía 7 la añitos, realidad. Es un hecho tan increíble ese. Pero bueno, para trasladar a términos futbolísticos lo de la Asamblea, ¿cómo vieron ustedes esto de que ahora Revolución Ciudadana tiene una filial en este A ver. bloque que encabezaba Raúl Chávez A ver, con Jaime Ya Estrada? te voy a explicar. Esto se llama Zapara. A ver. Pero esa Zapara tiene un antecedente. Lo que pasa Ojo, es que las aquí filiales Ecuador- en el fútbol acá también son Sí, Zapara, claro, te tienes digo, ¿no? Independiente Junior Claro, es y Zapara qué sé yo, también. es Zapara, Ujú, bueno. Sí, ¿Cuál es la filial de Barcelona? Chacaritas. Chacaritas, ¿no? Exactamente, sí. A ver, en el año 2013, hagamos el ejercicio de memoria. Año 2013, la Alianza País logra 100 de 137 legisladores. Una cosa inédita. O sea, logra 100 de 137, una mayoría. Correa había ganado con 58%, le sacó 30 puntos de ventaja a Lazo, sin segunda vuelta. O sea, fue un triunfo espectacular de Correa y por añadidura un triunfo espectacular de Alianza País. 100 de 137. Llegan el 14 de mayo del 2013 a la Asamblea Nacional y, oh sorpresa, pues, registran 2 bancadas. Registran Alianza País, se registran como 82 asambleístas de Alianza País Y 18. y lo parten, y la parten a la Alianza País. Y registran 18 de los aliados. La filial. La filial. La filial. Claro, en esa estaba, por ejemplo, gente que no era de Alianza País, pero que corrió con su movimiento local, con el respaldo del movimiento local y de Alianza País. Había una señora del Oro llamada Rocío Valareso. Social cristiana. No, ella era de un movimiento que se llamaba... Primero el oro o algo así era. era Mon- el que lideraba Montgomery Montgomery Sánchez. Sánchez, sí. Ya, pero se me fue el nombre en este momento del movimiento. Pero ellos hicieron alianza con el correísmo. Tenías otros casos por ahí. Pero también allí estaba, por ejemplo, me acuerdo clarito, Rosana Alvarado, Virgilio Hernández, entre las figuras que son de Alianza País, pero les pusieron más o menos lo que pasó ayer, este En la miércoles filial. con Raúl Chávez y con Jaime Estrada. Jaime Estrada Medranda.
Entonces registran otra bancada, ¿para qué? Para Más asegurarse el control del CAL. El CAL es el Consejo de Administración Legislativa. ¿Ya? Entonces tuvieron 6 de 7 en el CAL. El séptimo era José Ricardo Moncayo de Creo. ¿Ya? Como fue Zapata, en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa del 2020, que entró en vigencia en 2021, redactan el artículo 118. ¿Qué dice el artículo 118, doctor? Que no se pueden dividir las bancadas para inscribirse y no se pueden dividir tampoco si eres una alianza, si llegaste como alianza. Ya no puedes. Llegas así en bloque y así te quedas. Pero y habiendo esa prohibición expresa, eso, por eso te digo que esa Zapata del 2013... Y pretendieron hacer el 14 de mayo, la misma Zapata. Entonces llegan, y claro, ahí, perdóname, hagamos una culpa también desde la prensa. ¿Qué pasó? No me hagan asustar. Los colegas, me parece a mí, muchos colegas y muchos medios pecaron de falta de olfato. ¿Ya? Falta de olfato político, porque publicaron que se había partido el bloque, que no sé qué. Sí. No, era una maniobra de Revolución Ciudadana para tener otro bloque adicional y asegurarse al menos 2 representantes en el CAL. ¿Qué es lo que dice Francisco? Saltarse la norma. Pero a mí sí me parece que es un saltarse la norma de lado y lado, ¿no? Claro. Porque lo propio pasa con el bloque oficialista generando en el CAL, digamos, esta mayoría absoluta, sin permitirle a la Revolución Ciudadana tener un representante. Es que ahí viene la otra Zapata. Yo te hablo de la una Zapata. Es que para sapo hay sapo y medio, no te olvides, es ley de la casa. Esta Zapata, esta viveza de pretender dividir el bloque, cosa que no había como legalmente. Esa fue una Zapata. Pero la otra Zapata del otro lado es haber nombrado a una señora que muy convenientemente, el 15 de abril, cuando ya había perdido la elección Luisa González, o sea, no estamos en un multiverso para saber qué hubiese pasado si ganaba Luisa González. Yo creo que ella no se hubiera salido. Pero como perdió Luisa González, 2 días después se sale y se alía con el gobierno. Entonces el argumento fue, a ver, vamos a poner a alguien de Revolución Ciudadana que sea la señora Mónica Salazar. Oye, pero Mónica Salazar ya no está en Revolución Ciudadana. Sí, ya no está, pero ella fue elegida por Revolución Ciudadana. Exactamente. Fíjese, Zapata. Fíjese, de lo que tú le llamas Zapata, es una grosera violación de la ética política. De la ética política, exacto. Por eso yo le digo Zapata. Espere, ya. Zapata. Tú le puedes denominar así. Para mí es preocupante que esto sea parte del desarrollo político. Y no está bien. Por eso no crecemos, por eso no vivimos de manera adecuada, porque vivimos siempre violentando las leyes o encontrando la forma de violentar las leyes. Esto que tú comentas le está costando a Revolución Ciudadana muy caro. Al interior de Revolución Ciudadana hay cuestionantes de por qué eligieron a Chávez. Para ellos todavía no llega la explicación de que querían dividir en 2 bancadas. No, para ellos llegó la versión de que se dividieron, de que se partieron, de que no son coherentes ideológicamente. Y eso es un costo alto. Por violentar la ética, por no respetar la ética política. Dios mío, ¿por qué no hay cómo pedir a nuestra clase política que respete la ética, que respete un proceso lógico de cumplimiento de las normas, de respetabilidad de las instituciones? Ricardo Patiño aclarando esto, pero yo creo que por eso te digo, a la militancia de Revolución Ciudadana no le ha llegado en su totalidad. Ellos tienen que estar partidos. Esta violación de la ética política le está costando caro. Yo creo que a quienes estamos de afuera, y yo les voy a decir esto siempre, yo soy el representante del hombre común acá, yo no estoy dentro de esos líderes. Yo también soy un ciudadano. No, por favor. Tú eres un ciudadano del mundo, además. No, yo soy un hombre de la calle. Yo les ruego, no me metan en esa. A nosotros lo que nos llega es que de repente primero se puede considerar que hay un ala de reto, ¿ya? Y que este factor, el factor reto, es el que puede encabezar o constituirse en una suerte de evolución, rama de Revolución Ciudadana que se nuclea a través o mediante una figura fuerte, contundente, como es la de Aquiles Álvarez. ¿Quieres saber un dato? A ver. ¿Sabes cuántos asambleístas de reto hay entre los 66 asambleístas de la Alianza? Raúl Chávez. Uno. ¿Estás sabiendo? No, pero independientemente de eso, no les dejaron registrarse como bancada, ¿no? Reto
participó con listas aparte. Reto participó. Solamente en la nacional Se sumaron. hubo la lista conjunta y Raúl Chávez encabezó Claro. por la influencia de Aquiles Álvarez. Ya. Raúl Chávez fue concejal de Aquiles Álvarez y el fútbol, doctor. Raúl Chávez fue vicepresidente de Barcelona con Aquiles Álvarez. Ah, ya, Ese eso no es el sabía. otro problema. Ah, yo no sabía ese Sí, detalle. Raúl Chávez, vicepresidente financiero administrativo. No Y Aquiles recuerdo. era vicepresidente de Barcelona. Aquiles era vicepresidente deportivo de Barcelona. ¿Y sabes quién era el presidente? Alfaro Moreno. Carlos Alejandro Alfaro Alfaro Moreno. Moreno, presidente de Barcelona. A mí me preocupa el hecho de que en el Ecuador nuestros políticos exhiban un currículum deportivo y ni siquiera hayan leído la Constitución. Qué grave es un país que se dedica a hablar de fútbol, en vez de hablar de institucionalidad, de leyes. Y no estoy hablando del ciudadano común, estoy hablando de la clase política dirigente. Vayan a leer la Constitución. Señor presidente de la Asamblea, lea el reglamento de las sesiones. Por favor, lo único que saben es de fútbol, de trago. ¿De qué más saben? Porque pregúntale si son parte de un grupo de lectores de libros o son parte del grupo que lee medio libro al año. Pues esa es nuestra clase política, esa es la que nos dirige y llegan al poder, no por sus conocimientos, Sino por su la talento, popularidad. por su capacidad intelectual, Por la plataforma. por haber leído un libro siquiera. Llegan porque fueron dirigentes de fútbol. Y en un país que solo habla de fútbol, difícilmente se puede encontrar un cultivo del intelecto legal. Pero a ti también te gusta el fútbol. No, si no estoy discutiendo eso, yo estoy en el plano del ciudadano y también del De periodista. los cuatro ¿sí? de aquí, que estamos aquí, Ya. solo a Jimena no le gusta. Ya, perdón. Sí, yo no soy muy- Disculpa, no es cuestión de que te guste el fútbol o no. No, es cuestión de que en el país nuestra clase política sea ilustrada para llegar allá. Eso no tenemos. Ahora, eso es más complejo. Sobre el comportamiento de la Asamblea, hay una cuestión que a mí me llamó la atención y por eso yo quería empezar desde lo último hasta el final. Y el final es la salida de la Asamblea Nacional. En el último día de trabajo de la Asamblea resulta que se pone a consideración el Código Orgánico De protección de, de la protección de niñez. la niñez, de niños, niñas y adolescentes, el COPINA. Y resulta que una ley que tiene como finalidad reformar una estructura que está vigente hace más de 20 años, que no responde a estas épocas, que ha sido trabajada en la Comisión de la Niñez, una comisión que algún político incluso hasta la Dijo que era la Comisión de desestimó, Aseo. dijo que era la Comisión de Aseo. Ese político se llama Lucio Gutiérrez Gutiérrez. Borbúa. Esta ley que tiene como objetivo un sector de la población vulnerable, resulta que termina siendo tratada, perdón la expresión, al caballazo, y se desperdicia un trabajo que primero, el objetivo son 5.5 millones de niños, niñas y adolescentes, y que tenía como objetivo el tratar a la niñez no desde el punto de vista político, sino desde un punto de vista de organización de Estado, como una política de Estado. Nosotros aquí repetimos como mantra, no hay Estado, no hay Estado, no hay Estado. ¿Y saben por qué no hay Estado? No hay Estado porque precisamente este tipo de leyes, este tipo de trabajo, es el que termina precisamente marcando la diferencia entre si hay Estado o no hay Estado. Por ejemplo, el tema del tratamiento del reclutamiento temprano, el tema de las adopciones, todo eso. El tema de la división de responsabilidades entre padre y madre. Exacto. Mira, Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa ese Por código? de formación profesional también soy abogado y ejerzo, y me ha tocado ejercer casos de niñez y adolescencia en este último tiempo. Y tú no tienes idea lo que el CONA significa, el Código de Niñez y Adolescencia. Un retraso, una especie... El vigente. El vigente. Y que Es no un fue problema reformado. aplicarlo. Esta reforma venía a constituirse en un alivio. Le echaron al suelo. Porque es una Sin ni pelea. siquiera haberla leído, porque Es ni una siquiera pelea. la La leyeron. reforma. Es una Jimena. pelea entre los conservadores, está ala conservadora y el ala progresista. Entonces, por eso es que al final, cuando no se aprobó una vez más el COPINA, en las redes sociales veías gente diciendo, ay, qué bueno, nuestros hijos ahora están protegidos. Claro, porque al final del día es una mala lectura de lo que dice, de la reforma, que yo creo Correcto. que es una muy buena Es una reforma. muy buena o es Pero una- meten el tema de ideología de género. que dicen, Exactamente. ¿había o no eso, Exactamente. Es que se reduce a eso, Fabricio. Ese es el tema.
tema. Nunca hay. Ideologizar. Pero, ¿qué es nunca hay. ideología de género? Para mí nunca hay, No. por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional, solamente para homologar, ¿no? La sentencia de la del niñez matrimonio trans. igualitario. No, la de la niña trans, que es una sentencia que la Corte Constitucional hace una muy buena intención, o tiene una muy buena intención para proteger a quien está en esta condición. Totalmente mal leída por la sociedad. Y hay mucha gente diciendo la Corte Constitucional está apoyando a los niños transexuales, la Corte Constitucional está metiéndose con nuestros niños. No, estás leyendo mal la sentencia. Yo creo que lo mismo pasa con el COPINA. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, estamos tan alarmados de la existencia de los grupos de delincuencia organizada. Este código dedicaba una buena parte a evitar el reclutamiento temprano. Sin este código, el reclutamiento temprano del que nosotros mismos nos asustamos, nos alarmamos, va a seguir vigente y no tiene una contención legal. Entonces, cuando hablamos, y esto puede servir para que la gente entienda, cuando nos quejamos de que no hay Estado, eso es verdad. Yo también creo. Es precisamente porque este tipo de reformas trascendentales que se dirigen hacia sectores vulnerables, hacia sectores que deben tener una atención especial, una atención privilegiada, terminaron siendo tratados de una manera tan frívola, sin ser analizados, me parece, artículo por artículo como correspondía, y el daño ya está hecho. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Que se nombra una nueva comisión? ¿Qué es lo que corresponde ahora? Y vuelves a discutirla. Ojo, vuelves a discutirla con una comisión, ahora sí me parece más de corte conservador, ¿no? Es posible que cambien muchas cosas. El tema es que, por práctica parlamentaria, votaron, no hubo votos. La única posibilidad era la reconsideración en la siguiente sesión. Eso no va a pasar. No va a pasar. Consecuentemente, ese proyecto será archivado, o sea, de suyo archivado, y toca empezar todo de cero. Y es un trabajo larguísimo. Un trabajo de de años. ¿Saben cuántos años se tramitó el Código Orgánico de la Protección de la Niñez y Adolescencia? ¿Saben cuántos años? 5 años. 7. ¿7? 7. Me lo ¿En dijo qué Vladimir llamas de Andosilla. expertos? ¿En qué llamas a la ciudadanía? 7. O sea, es trabajo Jimena, votado. 7. ¿Y sabes cuántos años estuvo suspendida la votación? 4. El 15 de julio del año 2021, Pirina Correa Delgado, cuando ya fue elegida presidenta de la Comisión de la Niñez, en una sesión del Pleno, pidió suspender, porque se certificó que no había sido cerrado el debate. Porque cuando tú cierras el debate no hay nada que hacer. Cerrado el debate tienes que ir a votación. Entonces, se certificó que no se había cerrado el debate, entonces correspondía aguantar y volvieron a socializar. Yo no puedo entender cómo en este país, en 4 años, no te puedes poner de acuerdo como sociedad en mínimos. Para evitar que 4 años de trabajo de estos últimos 4 años, sumados a 3 adicionales, se vayan al tacho de la basura. Y hasta tanto, miren todo lo que ha pasado con la niñez y la adolescencia en este país. Así es. En estos últimos 4 años. O sea, desde ese 2020 se ha deteriorado todo a niveles impensados, ¿no? Deterioro de la educación. La educación quedó destruida después de la pandemia. Así es verdad. Deterioro de la atención en salud al menor. Deterioro en las condiciones económicos sociales en sus barrios o comunidades. Y finalmente, destrucción de su vida. Un alto número de niños, niñas y adolescentes son víctimas de la violencia, que va desde el abuso hasta asesinato. Y me preocupa un detalle, paréntesis, Esteban, Estado somos todos. Usted y yo somos Estado, todos somos Estado. El Estado constituido como tal es el conjunto de la sociedad agrupados en torno a esta figura jurídico, político y social. Y entonces, haber atentado contra el Estado al no haber aprobado, eso es lo grave, porque es un atentado contra uno de los grupos de preferencia. Los niños, las niñas y los adolescentes, junto con los ancianos y los enfermos vulnerables, son grupos de atención preferente. Contra ellos atentó la Asamblea. Contra ellos atentaron quienes no aprobaron. Y eso es destruir la sociedad. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta del papel de la Asamblea, ¿no? Sí. Va a ser, sí. Vamos a tener muchísimo de qué hablar y esta su casa estará abierta siempre, Gracias. no se olvide. Pero la próxima con un cafecito. Doctor, la próxima... O con alguna bebida espirituosa. Sí, seguro que sí. No, ya dijo, la próxima... No tome, doctor. Ya, Panchito. No. A ver, un vinito. Está muy bien, si no estoy diciendo nada. Un café, dijo. Ahora Hay otros programas donde el vino es No, sí. exuberante. Ahora, Otro sentido no. seguro que no es la última vez, ¿eh? Seguro que Vea, no. querido Esteban,
Apreciado Fabricio, contigo siempre tan gentil y tan compañero, y ahora el honor de conocer a la doctora Jimena Ron. Y yo siempre voy donde me invitan, primero. Pero no vas donde no te invitan. No, donde no me invitan yo no voy. Igual, yo no voy donde no me invitan nunca. Sí, no, pero si me han invitado acá, y esta es la primera vez, sí, yo sí espero que no sea la última. Por la radicalidad muchas veces de mis conceptos, originas recelos. No hay problema. Me ha encantado el formato. Qué rico discutir así. Qué rico discutir así. Es la sala donde... Es hasta ilustrativo, que es lo que debe propender siempre un programa de este tipo. Es la sala donde se habla de todo. Vamos a tener muchísimo material más, ya saben los horrores que pasan entre una semana y otra. Yo también creo. Mucho granizo se tostará. Seguro que sí, totalmente. Listo. Gracias.